por Producciones Cerdas, desde el cuadrilátero hasta tus pantallas, aquí en la esquina del Doctor Aullido. Por Producciones Cerdas, desde el cuadrilátero hasta tus pantallas, aquí en la esquina del Doctor Aullido. Y amárrense las máscaras y suéltense las cabelleras porque el Doctor Aullido ha llegado a este ring. Y bien, este día vamos a platicar de algo que normalmente mucha gente piensa que no es tan importante, pero la verdad es que sí lo es. Y tenemos que platicarlo hoy mismo porque a pesar de que la historia ya está muy sobada y que la gente ya está ya conoce los que estamos en la lucha libre, conocemos este tema, pues siempre es bueno hablar del respeto y de la cultura de la lucha libre en donde quiera que ésta se dé. Y por eso, bueno, más allá de hablar de un luchador que agrede o casos en específico, y ustedes ya más o menos estarán entendiendo de a quién me refiero, pues hay que entender que la lucha libre es un deporte, es un negocio y es un espectáculo en el cual todos los que estamos adentro, ya sea como espectadores, como referees, como luchadores, tenemos un respeto y de qué manera nosotros tenemos que entender eso. Antes que nada, quiero decirles que a mí me causa mucha indignación esta cuestión con las agresiones de los luchadores hacia las personas y hacia los aficionados. Sin embargo, hay que reconocer que hay aficionados que se lo merecen y hay luchadores que a veces abusan del poder que le da estar en un ring. No quiero meterme en demasiados problemas y no quiero meterme en demasiados conflictos con esto, pero la realidad es que nos hace falta tal vez un poquito de cultura alrededor de este deporte espectáculo. Y por eso quiero ser consciente y quiero hablar acerca de estas generalidades que se presentan en las arenas, como es el caso de las agresiones de luchadores hacia aficionados, que la verdad muy pocas veces de manera ya actual hemos podido defender al luchador, aunque como les digo hay algunos aficionados o pseudo aficionados que van y piensan que porque el luchador está para divertirlos o está para dar un espectáculo, significa que podemos agredirlos y no es así. Yo sé que para muchos de ustedes hay luchadores que han agredido a otros aficionados. Por ejemplo, le ha tocado a Elia Park, últimamente le tocó al ex Diamante Azul, hoy DMT Azul, le ha tocado a Fishman, le tocó al Perro Aguayo, le han tocado grandes luchadores en los cuales, bueno, pues por azares del destino y el calor de los mismos aficionados, les toca ser agredidos por estos pseudo aficionados que están ahí en la arena. Y déjenme les digo que esto es verdaderamente muy complicado, porque pues a final de cuentas los luchadores están haciendo un trabajo y están arriesgando muchas veces su vida al subir a un ring para dar un espectáculo y dar esto que tenemos como deporte. Antes que nada, sí quiero puntualizar y empezar por partes. Un luchador es un deportista de alto rendimiento. Un deportista que somete su cuerpo a golpes, a castigos y muchas de las ocasiones tiene que buscar sobrevivir ante lances o castigos muy fuertes que se les dan o aplican. Hay una cuestión que se le llama el rebote del castigo o bien estos castigos o estos golpes que a pesar de que uno los dé, uno recibe también castigo en la mano o en el cuerpo a la hora de volar y caer sobre el otro luchador. Eso, a ojos vista, pudiera llegar a ser peligroso si no se entrena como se debe entrenar. Y esto significa que una vez que estamos trabajando dentro del ring, es necesario entender que ellos representan, con máscara o sin máscara, una vez que se suben al ring, representan un personaje. Y ellos, así como en el teatro, aunque esto no es teatro, representan un personaje que sea bueno o sea malo y tenemos que respetar lo que suceda ya sea abajo o arriba de un ring. Por lo tanto, estos luchadores, al igual que cualquier persona, ante los golpes, ante la frustración de una lucha que a lo mejor no le salió del todo bien, un lance que no le sale del todo bien, o bien una lucha que pierden por errores o desconcentraciones del luchador, obviamente no va a estar muy contento. Y eso ocasiona que el luchador esté exaltado, que esté enojado o bien esté demasiado emocionado para entender qué es lo que a veces pasa. Entiendan, los deportistas
cuando están en este tipo de cuestiones, están tan emocionados y están tan verdaderamente metidos en su trabajo que es difícil a veces entender este punto. Y a veces, por ejemplo, como le pasó a DMT Azul, le lanzaron una silla y el luchador simplemente reaccionó. Reaccionó y agredió a este aficionado en la arena Naucalpan. Y hay que tener cuidado porque una vez que están ellos en el ring, una vez que bajan del ring, ellos no pierden el personaje hasta que se van realmente de la lucha libre. Me voy a quitar el cubrebocas porque esto, pues obviamente, estorba y no deja ver mi belleza. Una de las cuestiones importantes de esto también es que estos luchadores, no todos tienen paciencia y no todos tienen el tiempo como para quedarse con los aficionados y hay que respetarlo. Ese respeto que nosotros como aficionados y como asistentes a una arena de lucha libre tenemos que tener. Cuando el luchador se presta, podemos abrazarlo o podemos ir a tomarnos una foto con él, pero no siempre se puede. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, debido a que no siempre se permite y no siempre es tan fácil acceder a estar cerca de ese luchador. También, respetando los personajes, hay luchadores rudos que no van a estar de acuerdo en que te les acerques o no van a estar de acuerdo con que te tomes una fotografía. Y mucho menos si les tiras una cerveza o les avientas algo o te pones en un plan donde se supone que tú puedes luchar con ellos. Entiendan, los luchadores pasan mucho tiempo en un gimnasio, pasan mucho tiempo azotando su cuerpo y pasan mucho tiempo recibiendo castigo. Así que normalmente este tipo de situaciones, pues obviamente es para ellos normal. Tú que eres una persona que apenas estás haciendo ejercicio, que apenas estás metiéndote en este rollo de la lucha libre o del deporte de contacto, no esperes que te traten bien y no esperes que te traten de una manera solvente a la hora de que tú los agredes. Así que el luchador primeramente es un deportista. En segundo lugar, los deportistas muchas veces o los luchadores muchas veces reaccionan simplemente por reaccionar. Y en otros momentos el luchador puede jugar contigo como aficionado. Depende mucho de que entiendas qué significa esta cuestión de la lucha libre. Por otro lado, también debemos entender que la profesionalización del luchador es tremendamente importante. Y no se debe de prestar uno, aunque es trabajo, obviamente, para los luchadores que están apenas empezando o algunos luchadores que ya tienen tiempo, es importante entender lo que significa ir a trabajar a un ring o a una arena de lucha libre. Porque, lo que hemos visto, en algunas cuestiones hay que diferenciar entre adultos y niños. Y hay que diferenciar entre las situaciones que se prestan para ver uno como aficionado que lleva a niños, explicarles qué es lo que sucede con estos luchadores y explicarles que no se pueden acercar tan fácilmente a la hora de terminar una caída. Así como subirse al ring, así como imitar a los luchadores. Eso no se permite, eso no se debe hacer. Es peligroso, entiéndanlo. No todos los luchadores están tan preparados o no están tan fogueados en la lucha libre como para entender que alguien se les acerque. Cuando ellos, obviamente, ya después de la lucha, pueden acercarse o se les piden fotos y ellos se quedan, también hay que tener respeto en ese sentido. Porque cuando uno les falta el respeto, bueno, pues normalmente entre adultos, pues los luchadores van a reaccionar. Y entendiendo que no todos los luchadores tienen el mismo carisma y no todos los luchadores tienen la misma disposición, tenemos que ser cuidadosos. Por lo tanto, hay que saber dónde y cuándo. Por eso les digo, hace falta un poco de cultura de parte de los aficionados y hace falta un poquito de profesionalización en algunos miembros jóvenes de la lucha libre. ¿Por qué? Pues obviamente, si estás luchando, y te interrumpen la caída, te interrumpen la lucha, en una lucha que llevas más o menos controlada, pues obviamente te vas a enojar. Otra de las cuestiones importantes de esto es el aficionado. ¿Qué pasa con los aficionados en la lucha libre? Se pueden catalogar en 3 categorías muy importantes. No me gustaría catalogar a todos, pero más o menos por lo que hemos visto en las arenas, se puede catalogar como luchadores, o mejor dicho, aficionados a la lucha libre, que son de hueso colorado, que llevan muchos años yendo, que entienden cuál es el papel de un aficionado, de un luchador, y normalmente lo que hacen es quedarse o tratar de moverse cuando vuela uno o tratar de juguetear con ellos sin faltarles al respeto, sin tocarlos o sin agredirlos.
Y existe un segundo grupo de aficionados que son los que apenas están conociendo la lucha libre y que van tomando o que van aprendiendo cada vez que van. Y obviamente existen estos aficionados momentáneos que por alguna situación, pues obviamente están dentro de la lucha libre, que están dentro de estas cuestiones de, ¿cómo se llama?, de aficionados, que es la primera o la segunda vez que van y a veces no logran entender qué es lo que sucede con la lucha libre. No todo en la lucha libre tiene que ser tan violento, pero no todo tiene que ser de risa. Entonces necesitamos entender como aficionados cuál es el equilibrio de la lucha y de qué manera funciona cada caída y de qué manera funciona cada personaje y cada lucha que se va dando en la noche o en la tarde. Y obviamente esta profesionalización también le toca a los comisionados de box y lucha libre de cada estado o de cada municipio que se tienen. Desgraciadamente no sé que aquí en Zacatecas exista una comisión de box y lucha libre. Yo en lo que tengo yendo a la lucha libre no conozco al comisionado. No sé si esté en funciones, no sé si el nombre, no sé quién sea. Pero es importante para este deporte o este hermoso deporte de la lucha libre tener un comisionado que expida estas licencias, que sepa los exámenes para luchador y que entienda qué es lo que significa el luchador en sí. Porque obviamente, pues entre menos profesionales sean los luchadores y entre menos profesionales sean las comisiones, pues normalmente lo que pasa con los luchadores y lo que pasa en las funciones pudiera llegar a ser un poquito desastroso, como se ha mostrado en otros lados. No hablemos de las grandes compañías, de AAA, del Consejo Mundial, de IWRG, en el mundo del WWE, en New Japan. En todas estas hay mucha profesionalización y hay un entendimiento de que sus personajes sirven tanto a personas comunes y corrientes que apenas están yendo a la lucha libre como a aficionados de hueso colorado, y una cuestión tremendamente importante que es los niños que van, o sea, los chavitos que van a la lucha libre y que ellos a lo mejor por el impacto de ver a su luchador favorito, por el impacto de ver esto, a lo mejor tratan de defenderlo y tratan de pegar o tratan de meterse, como hemos visto en muchos videos de señoras que se meten a defender al luchador o niños que tratan de subirse al ring para defenderlo. Hasta cierto punto es entendible, pero obviamente hay una seguridad alrededor del ring que impide hacer esto. Hay luchadores que se han prestado para juguetear con las señoras, juguetear con los niños. Hay grandes videos, por ejemplo, está un video de un luchador que le dice a un niño, a un muchacho con síndrome de Down, que le dé raquetazos y él también le da, cuidando la integridad del muchacho para que lo haga sentir parte de la lucha libre. Eso es válido. Pero cada deportista, cada luchador tiene sus propias pautas y tiene sus propios momentos. Bajo ninguna circunstancia tendremos que meter y tendremos que entender cómo funciona esta cuestión de la lucha libre. Les digo, las comisiones ahí son importantes porque son quienes sancionan y son quienes entienden estos factores y este papel, lo que sucede alrededor de la lucha libre, lo que pasa dentro de los vestidores, lo que pasa arriba del ring, lo que pasa abajo del ring, y es importante que lo entendamos. Aquí en Zacatecas y en otras tantas arenas, ¿cuántas veces no hemos visto que les avientan cerveza o les avientan latas de cerveza o vasos? Realmente eso no demuestra que conoces de lucha libre, eso demuestra tu ignorancia en el deporte. Entonces hay que respetar al luchador para que el luchador también nos respete a nosotros. Entiéndanlo, son deportistas y son deportistas que al calor de la lucha, al calor de los golpes, pueden reaccionar de una manera que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Si bien hay muchos aficionados que se encaran con el luchador, que se engallan con el luchador, particularmente con los luchadores rudos, pues obviamente entendemos que ellos tienen años y años y años dando golpes, años y años y años recibiendo golpes, y nosotros a lo mejor no estamos capacitados para hacer eso. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos y nosotros comprendemos cómo es esta cuestión de la lucha libre y de qué manera está funcionando el negocio de la lucha libre. Les pido también a los papás que llevan a los niños, explíquenle lo que van a ver. Explíquenle que van a ver un deporte espectáculo en el cual existen ciertas coreografías, pero muchos de los golpes, muchos de los castigos son realmente
muy peligrosos de hacer por gente que no está capacitada y que únicamente cuando el luchador termina de luchar, es decir, después de la tercera caída, ya es posible tomarte fotografías con ellos, ya es posible platicar con ellos, pero bajo ninguna circunstancia te caídas, porque muchas de las ocasiones están tomando aire o se están poniendo de acuerdo o están analizando cómo está funcionando la lucha y interrumpirlos puede ocasionar un gran problema, puede ocasionar una situación en la cual pues obviamente no querramos estar. Por eso también es importante este punto. Es necesario entender cómo va funcionando cada uno de los elementos para poder estar en la lucha libre. Y no les digo que no vayan, a lo mejor hay gente que nos está viendo que dice, yo quería ir a mi primera función de lucha y lo que dice el doctor Aullido dice que no vaya porque no sé, no, sí vayan, asistan, conozcan de la lucha libre, pero dense cuenta de que entre todos los insultos, entre todos los gritos, entre todo eso, debe de haber un entendimiento mutuo entre el luchador y el aficionado en que lo que les grita es solamente eso, el grito. Muchos luchadores se pasean luchando o peleando o golpeándose entre la gente, pero eso no te da derecho a jalarles el equipo, a jalarles la máscara o a pegarles. Porque obviamente el luchador no sabe quién le está pegando, entonces va a reaccionar pensando que es el luchador contrario o que es otro luchador y te va a dar un golpe que a lo mejor no te va a gustar o bien te puede lastimar. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Les digo, yo no quiero crucificar a ninguno de los luchadores, yo no quiero crucificar o estar haciendo leña del árbol caído, pero sí nos tenemos que dar cuenta y tenemos que ser conscientes que muchos de los niños se acercan a los luchadores por el placer de estar con ellos. Y obviamente estos niños no buscan agredirte realmente. ¿Qué te puede hacer un niño de 5 años o de 6 años? Simplemente lo quitas o le explicas. O le dices al papá que te lo mandó que pues entre él. Creo yo que necesitamos obviamente replantear y pensar mucho en qué es lo que está pasando en las funciones de lucha libre, sobre todo las que están fuera de las empresas grandes, y de qué manera la seguridad y de qué manera estas empresas o estas luchas en diferentes promotoras se están dando para cuidar la seguridad del aficionado y cuidar la seguridad también del luchador. Porque, bueno, trascendió este video de un luchador que avienta a un niño, donde la gente se enardeció y por poco lo lincha. Un error de su parte. Todos somos humanos, todos nos equivocamos. Pero en ese sentido, sí tenemos que darnos cuenta de que hay errores más grandes que otros. Lo que le pasó a Elia Park una vez, que golpeó, le jalaron la máscara, voltea y le da un derechazo a un aficionado. O sea, ese aficionado ya era grande. Era un adulto que a lo mejor ya en el calor de las copas se le hizo fácil para poder interrumpir a Elia Park. Y más a Elia Park, que es un luchador que, bueno, no es tan paciente ni con luchadores ni con aficionados. Lo ha demostrado en muchas ocasiones. O también aquí en Zacatecas pasó. Fishman papá, un día un aficionado lo estuvo insultando durante toda la lucha, no era el mejor día de Fishman, pierde la lucha y empezó a perseguirlo por toda la arena. Entonces también hay que tener en cuenta eso, o sea, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas ni viceversa, porque de todas maneras el luchador, bueno, pues es humano, un luchador en el calor de la batalla, en el calor del enojo, en el calor de lo que ustedes gusten y manden de los golpes, va a buscar desfogar con alguien. Y si no puede hacerlo con su compañero, obviamente cualquier agresión puede ser peligrosa. Por eso hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy ordenados y hay que entender a qué vamos a la lucha libre, a qué vamos a divertirnos, vamos a entender qué es lo que pasa en la lucha libre, o simplemente vamos como otro aficionado revoltoso que busca pelearse con el luchador. Hay que entender qué pasa con eso, ¿no? Zacatecas es una ciudad y es un estado que entiende de lucha libre. Muchos luchadores han salido de aquí. Perro Aguayo, ¿cómo se llama? La primer mascarita sagrada. Doctor Wagner era de Zacatecas. Entendemos lo que es la lucha libre y tenemos que entender cuál es nuestro papel como aficionados y también cuál es nuestro papel o su papel como luchadores. Grandes luchadores se han dado, muchos luchadores, por ejemplo, como La Parca, que en paz descanse, era un imán para los niños. No les digo que a lo mejor nunca estuvo de buen humor, o sea, siempre mostraba buen humor cuando se acercaban los niños, pero a lo mejor pudo haber días que estaba tan cansado de tanto trabajar o tanto luchar, que a lo mejor no le gustaba tanto que se le acercaran, y sin embargo,
tenía la paciencia suficiente para hacerlo. Gente, por ejemplo, como otro luchador fallecido como La Fiera, como Elia Park, no siempre les gusta que se les acerquen porque a lo mejor van deprisa, a lo mejor están cansados, a lo mejor no están de humor. Y hay que aceptarlo. Por eso también es importante entender cómo vamos a ir a la lucha libre y cómo queremos disfrutar este espectáculo. Porque obviamente nosotros como aficionados pues tenemos un respeto, pese a que sea un deporte tan abierto, que se permiten muchas de las groserías que en otros deportes no se permiten, que te permite, estás muy cerca de las acciones de la lucha, pues obviamente tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿no? Y les digo, la profesionalización del luchador, tanto la profesionalización del luchador, de referees, de cuerpos técnicos, de doctores, de una comisión que esté al pendiente de esto, obviamente es importantísimo para que una función de lucha funcione como tiene que funcionar. Después no queremos caer problemas o en accidentes tales como lo que le pasó al perrito aguayo, que no tenían ambulancias suficientes y ese fue uno de los factores por los cuales pues el perrito aguayo murió. Y no porque la promotora sea mala, y no porque no sean profesionales, sino porque no previeron tener un grupo más grande de paramédicos y un grupo más grande de ambulancias. Por eso también es importante entender, a lo mejor la lucha, como muchos le llaman, a lo mejor es una lucha molera, una lucha pequeña, una lucha que no tiene tanta trascendencia, pero los luchadores están arriesgando su vida. Y los luchadores necesitan esa seguridad en su trabajo, porque están trabajando. Son deportistas que hacen un espectáculo y trabajan en ese sentido. Por lo tanto, sí tenemos que ser conscientes de eso. Ahora, también para los niños que nos están viendo, es importante entender que ustedes, niños, también deben ser cuidadosos a la hora de acercarse al luchador. Porque, obviamente, bueno, no todos reaccionan igual y no todos reaccionan bien. Y papás, por favor, expliquen, reitero esto, explíquenle a los niños qué están viendo, qué significa la lucha libre, qué pasa en la lucha libre. Ya ahorita se ha perdido mucho lo de rudos y técnicos, pero si van a apoyar a su luchador, apóyenlo y grítenle al otro luchador, pero no traten de agredirlo. Y bueno, esto también nos abre las ideas, porque pues habría que entender qué significa también ser un deportista que tiene tanto imán con los niños y con los adolescentes. Porque, pues, si vas a ser un ejemplo como luchador, aunque muchos luchadores no quieran serlo, pues es importantísimo y es entendible que estos luchadores requieren fogueo, pero el foguearte no significa tratar de hacer tonterías en el ring. Muchos luchadores, Fuerza Guerrera, Máscara Sagrada, Satánico, Skyde, el mismo Negro Navarro que estuvo aquí en Zacatecas, Solar, han hecho campañas y por eso tienen esas escuelas de lucha libre, para evitar tener luchadores hechos al vapor. Ya nomás dan 3 vueltas y ya son luchadores. No, hay un proceso importante que tiene que seguir un luchador, tanto físicamente como mentalmente como técnicamente. Hay que ser sinceros con los que quieren ser luchadores. Yo veía una entrevista que hacían a los luchadores, ¿no? Y les decían que, pues, ¿para qué estaban luchando? Y algunos decían, no, yo nomás quiero entrenar, no, yo nomás quiero ver luchar cuando se ofrezca. Y había pocos que decían, no, yo sí quiero ser un buen luchador, yo sí quiero luchar y ser profesional. Bueno, si quieren ser profesionales, entonces hay que empezar a trabajar y buscar esa profesionalización del deporte. Entrenar bien, comer bien, tener buenos hábitos, porque a final de cuentas eso te va a llevar a un lugar privilegiado en la lucha libre, que dures más, que estés vigente y sobre todo el trabajo que tú quieres tener. Y eso corresponde también a pagar el precio de los aficionados que se te acercan y los niños que a lo mejor van y te gritan o van y te apoyan o van y tratan de estar cerca de ti como figura pública y como deportista que eres. Por eso también es importante este punto. Otra de las cuestiones que tenemos que ver aquí son las luchas femeniles. Las luchas femeniles, si bien muchos de los luchadores, muchas de las personas les gritan cosas a las luchadoras, que si mamacita, que si
tiene más que alguien, todo ese tipo de cosas hay que hacerlo pese a que los gritos pudieran ser ofensivos. Tenemos que entender que el jugueteo entre las luchadoras y los aficionados tiene que ser solamente eso, ese jugueteo, sin tocar, sin decir cosas que no son, sin trabajar estas cuestiones importantes, porque pues a final de cuentas sí necesitamos entender que es solamente un espectáculo y ellos como deportistas son como un futbolista, son como un basquetbolista, son como cualquier deportista, un beisbolista, cualquier deportista de alto rendimiento que va y hace su trabajo, va y trabaja y después va a trabajar a otro lado. Y déjenme les digo, los luchadores que nos están viendo o que nos siguen, no me dejarán mentir, pero el deporte de los costalados, este deporte de la lucha libre, es un deporte muy esforzado. Es un deporte donde puedes entrenar 10 años de tu vida y tener una lucha buena y nadie puedes tener 100 luchas buenas y con una sola lucha mala, con esa te destrozan. Por eso también hay que entender qué estás viendo en la lucha libre. Ya hemos insistido mucho en este programa alrededor de la cultura de la lucha libre, lo que es el llaveo, el contrallaveo, lo que es volar, lo que es los lances espectaculares, los castigos nuevos y a veces hasta peligrosos que hacen, ¿no? Como los Canadian Destroyer, que prácticamente caen de cabeza, o estos llaves donde giran mucho, como la mística, que es una llave que si se te va del cuerpo, puedes llegar a tener un problema fuerte. Las personas que se lanzan, hacen lances y son atrapados mal. Todo eso tenemos que ver en la lucha libre. Por eso, les digo, no están jugando los luchadores, pero el espectador, pues obviamente necesitamos esos cuerpos de seguridad que cuidan al aficionado y el aficionado mismo cuidarse como aficionado que es. Porque en una lucha libre, a ringside, hasta segunda o tercera fila, hay que tener cuidado, porque los luchadores vuelan, los luchadores están cerca de uno. Y no nos da derecho a patearlos, no nos da derecho a golpearlos o tocarlos de una manera que no es. Y hay que ser muy inteligente, señores, para poder entender qué es lo que pasa con estas funciones de lucha libre, ¿no? Y era importante tocar el punto en este programa, porque a final de cuentas, pues este deporte, pese a que lo han visto por muchos años y hay mucha gente que se interesa en él, hay que saber qué es lo que pasa. Y hay que saber qué es lo que sucede con ese luchador o con ese personaje que está ahí. Sí, algunas veces puedes reventarlo, puedes decirle una serie de cosas para tratar de desconcentrarlo y que luche mal y que ganen tus luchadores favoritos, pero eso no te da derecho a que lo estés insultando todo el tiempo. Y les digo, es bien importante entender eso, ¿no? El respeto al luchador y el respeto, obviamente, al aficionado. Porque cuando un luchador cae en el error de insultar cotidianamente a los aficionados, pues también no esperen que el aficionado se quede con la boca callada. Y entendemos que no todos los aficionados tienen paciencia al luchador y tienen respeto al luchador y obviamente esto puede llegar a ser complicado. Lo platicaba el Cavernario Galindo, lo platicaba en su tiempo el Mesías, lo platicaba Cibernético. Hay gente que se enardece y hay gente que convence a más personas para que vayan y ataquen al luchador. Y eso no es del todo correcto, no está bien. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de qué es lo que sucede con con estos eventos de lucha libre. Y también, por favor, promotores, también, pues obviamente hay que ser conscientes de qué luchadores están contratando y qué elementos legales y qué elementos técnicos tienen para hacer una función de lucha libre, porque si no, pues el mismo luchador también no está cómodo, no está convencido de luchar y pudiera llegar a haber problemas en ese sentido. Por eso les digo, esta cuestión de la lucha libre tiene que tener un profesionalismo y tiene que tener reglas que no podemos brincar porque estamos jugando o estamos trabajando con el físico de una persona. Tanto cuestiones físicas como integrales de la persona. Su integridad física, su integridad moral, su integridad intelectual, su integridad cognitiva, porque hay golpes que noquean y hay golpes que a veces decimos, bueno, nada más tiene un golpe, no se preocupe, vais a luchar. No, hay que tomar eso en cuenta y hay que entender todo lo que esto conlleva, porque la lucha libre, a final de cuentas, es un negocio. Y los luchadores son parte capital de ese negocio. Entonces, no nada más están involucrados aficionados y luchadores, también los promotores, los médicos y todos los que están haciendo esta lucha libre. Les digo, por eso, pues,
Deberíamos de conocer a la H Comisión de Box y Lucha Libre del Estado de Zacatecas, ¿no? Y debería de haber alguien que se encargara de eso, porque si no, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Quiénes hacen los exámenes de luchador para luchadores? ¿Quiénes están dando las licencias profesionales de luchadores? Eso también es importante de ver. No lo tomen a mal, pero es que sí es necesario entender este punto. Sí es necesario entender cómo es que el trabajo del luchador se va dignificando poco a poco. Más allá de dimes y diretes en redes sociales, más allá de si te cae bien o no un luchador, más allá de si te cae bien un promotor, más allá de si te cae bien un árbitro o un aficionado, es importante tener en cuenta estos niveles de profesionalización y estos niveles de entendimiento de la lucha libre. Porque también en muchos deportes obviamente se desconoce qué es lo que pasa con el deporte, ¿no? Y por eso ha habido tantas sanciones y ha habido tantos problemas en las arenas y tantos problemas en otros tantos lugares que, bueno, afortunadamente nunca ha pasado tan a mayores, pero sí ha habido campales, sí ha habido peleas, sí ha habido un montón de problemas que en lugar de ayudar a la lucha libre, la afectan completamente, ¿no? Que eso también es tremendamente importante de ver. Entonces les digo, no solamente están involucrados los luchadores, o sea, también los papás y también las reacciones de la lucha libre, las reacciones de lo que podemos entender y lo que no entendemos, pues estar interesados en aprender. Es como todo, o sea, es como todo deporte. Si tú quieres ir al fútbol, pues tienes que entender qué hace un delantero, qué hace el portero, qué hace un defensa y saber qué es lo que está pasando para que la emoción pueda ser un poquito más controlada. Si vas al básquetbol o al fútbol o cualquier cosa. Bien, creo que tenemos... miren, vamos a mandar un saludo a Lucy que está viendo el programa porque pues Neto la hizo fan sobre este maravilloso deporte. Qué bueno, Lucy. Te mando un saludo, te mando un puño izquierdo de la rudeza para ti y te mando un gran saludote de parte de Doctor Aullido, porque bueno, pues qué bueno que haya aficionadas y aficionados a este gran deporte, porque la verdad es tremendamente interesante ver todo lo que se reúne en la lucha libre. Les digo, a este deporte van todos, van niños, van señoras, van muchachas, van hombres jóvenes, gente grande, y a todos hay que tenerles un respeto. Por ejemplo, también eso, los promotores tendrían que tener un respeto al tener asegurados a sus luchadores. O sea, quienes vienen y que cumplan con la lucha. Hay que respetar al promotor. O sea, es bien importante pagar el boleto para que el promotor siga trayendo lucha libre. El luchador tiene que respetar al promotor al llevar solamente a las personas importantes, pero no llevar a toda su colonia, ¿no? O sea, dejar que se compran los boletos. El público tiene que respetar al comprar su boleto y estar consciente del espectáculo al que va. Los papás que llevan a sus niños a ver la lucha libre, explicarles qué es lo que van a ver, qué es lo que van a gritar, qué es lo que está pasando en el ring o afuera del ring para evitar este tipo de conflictos o este tipo de agresiones, ¿no? Y obviamente, si no le sabes, pues no te metas. Si no estás dispuesto a jugar con el luchador, no te le acerques. Velo de lejos, salúdalo, pídele un autógrafo, pero después de la lucha. O poquito antes de que entre a luchar, porque si no, pues obviamente entretienes, obviamente no es esta situación tan planeada por el deportista y obviamente puede llegar a haber algún problema. Es tremendamente importante que lo tengamos en cuenta eso. Les digo, no todos los luchadores reaccionan igual. Y sobre todo, no todas las personas van a reaccionar igual. Y esto obviamente no es tanto el hecho de pedirles pues que no vayan, que tengan cuidado u otras cosas, sino que disfruten el espectáculo como un espectáculo y como una manera de ver y una manera de entender este gran deporte. Bien, tenemos otro mensajito. Dice una pregunta del productor, dice, no quiero meter voz, pero pregunta, ¿es en serio que no limita el asunto del deporte que es la lucha? Pues hay luchadores que se enciman, hay luchadores que hacen ese juego con el público. Sí, es verdad, pero es el luchador el que se acerca a ti, no te subes tú al ring a tratar de pelear. Y entendiendo que el luchador también,
Cuando tienes un montón de cuando tienes un luchador o luchadores que ya están muy fogueados o que ya tienen un poquito de calor con la gente, es factible que se bajen y jueguen contigo. Por ejemplo, Super Porky lo hacía, que también estuvo hace poco aquí en Zacatecas, ¿no? Super Porky lo hacía, Super Porky se escondía detrás de los postes del ring, o bien se iba y se sentaba con los aficionados, pero por el calor que traía. Un L.A. Park, para que haga eso, necesita un rato de estar jugando con el público o estar haciendo eso. La Parca lo hacía, los técnicos lo hacen mucho. Hay rudos que lo hacen, pero también hay aficionados que les permiten estar con ellos. También no te vas a poner a decirle al luchador, hey, vente, 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 y enojarte porque no va. Pues es que, les digo, los personajes son muy dados y son muy importantes que respeten el personaje dentro y fuera del ring. Obviamente, ya en su vida diaria es otra cosa. Pero, por ejemplo, tenemos un Pirata Morgan Jr., que él no se acerca a la gente. Él es un poquito hosco para acercarse al público, pero porque su personaje así es. Hemos visto también estas famosas patadas que le mete el Pirata Morgan, papá, a un aficionado porque piensa que es uno de los luchadores que están luchando contra él. Pero son golpes que son en ese juego ¿cómo se llama? Del aficionado luchador. No a todos les gusta y no todos lo permiten. Hay una cuestión interesante, ¿no? Esto cuando van a programas de televisión que les piden que les den un golpe de chap, bueno, ya saben en lo que va. Ya saben qué significa ese golpe de chap. Por lo tanto, hay que entender y hay que saber hasta dónde un aficionado puede llegar y hasta dónde un luchador puede llegar. No es tan difícil de entender, o sea, no es tan complicado de entender que mientras el luchador está en su personaje, es el personaje el que habla. Mientras, fuera de eso, puede ser cualquier otra persona común y corriente, que va al súper, que va al baño, que va al cine. Y tal vez te los encuentres, lo reconozcas, le pidas una foto, te la puede dar, pero no vas a luchar en ese momento con él. O sea, esa pequeña línea de respeto entre luchadores y aficionados es importante que se conserve. Y es importante que entendamos que el luchador está haciendo su trabajo. Y tú como aficionado tienes que disfrutar ese resultado o ese espectáculo. ¿No te gustó la lucha? No vayas. ¿No te gustó la lucha? Salte. Pero no llegues a la agresión del luchador. Y luchadores, por favor, también sean conscientes de quiénes están alrededor de ustedes, quiénes están alrededor de estos personajes y qué público está viéndolos luchar. Hay que ser sinceros, cuando viene Psycho Clown, casi la mitad de la arena son niños. Cuando venía La Parca, la mitad de la arena eran niños. Cuando viene Hijo del Vikingo, la mayoría son muchachas. Cuando vienen luchadores que son considerados como muy guapos, la mayoría son, una gran parte de la función son mujeres. Entonces también hay que saber jugar con eso. Cuando suben los aficionados, cuando los aficionados se prestan a jugar, obviamente es importante este punto. Entonces sí es necesario que empecemos a replantear y que empecemos a pensar acerca de lo que está pasando con la lucha libre. Es un gran deporte. La lucha libre, déjenme les digo, es un patrimonio intangible mexicano. Existe el Día del Luchador y obviamente este tipo de acciones donde el luchador agrede a otros es igual de reprobable como si un futbolista le pega a un reportero o a una persona, un basquetbolista le manda, se pelea en la cancha con aficionados, es exactamente igual de reprobable. Pero también, pues los luchadores no tienen tanta paciencia y el aficionado, pues obviamente es importante que entienda ese papel. Culpa en esto, la culpa es de los dos. Solución en esto, la solución está en las dos partes. Tanto el aficionado como el deportista. Pero también hay que saber distinguir quiénes se están acercando a ti. A lo mejor un niño se acerca y te trata de pegar, pero es un niño. A lo mejor con cargarlo y hacerle una mecedora o zarandearlo o nada más decirle y mandarlo con los papás es suficiente, pero no lastimarlo. Y no, obviamente, si es un adulto el que te trata de pegar de veras, pues el luchador va a reaccionar. No esperes a que se quede parado viendo cómo le pegas.
Entonces, hay que saber ese punto. Yo por eso insisto mucho en esta cuestión de profesionalizar, de entender qué hace cada parte, de entender la cultura que significa la lucha libre, de entender esta cultura deportiva que para algunos, pues, parecería no estar consciente, parecería no ser suficiente. No estamos viendo una pelea de MMA, no estamos viendo una pelea de box, es lucha libre y la lucha libre es diferente a esos deportes. No es kickboxing, no es karate, no es lima lama, o sea, y aparte, estos deportes, pues así como funcionan esos deportistas de contacto, en deportes de contacto, así te puede reaccionar un luchador por el calor de la lucha y por la forma en que está pasando ¿cómo se llama? Los eventos. Ha pasado accidentes donde los luchadores, por la sangre o porque la máscara se les mueve, no ven bien, pasa un aficionado, les pega, pues van a reaccionar a golpear. ¿Por qué? Porque piensan que es el otro luchador. Entonces, seamos sinceros con la lucha libre, seamos sinceros con los aficionados y entendamos que el respeto a la lucha libre es importante. Y respetar al luchador y luchadores respetar a los aficionados es de vital importancia para que este tipo de deportes vuelva y este tipo de deportes sea todavía más vistoso. Hay que ser sinceros, entre más gente vaya a la lucha libre, entre más gente conozca la lucha libre, hay más trabajo para ustedes, compañeros luchadores. Y hay más espectáculo para nosotros, los aficionados a la lucha libre. Entonces, este tema no quería dejarlo pasar, no quería dejarlo, si bien estoy mencionando algunos nombres, no estoy crucificando a nadie, pero sí hay que entender y hay que ver qué es lo que sucede con estas cuestiones y con estas funciones que están haciendo sin aval de un comisionado, sin aval de una delegación o de un municipio, y es importante empezar a profesionalizar ese punto. Y bueno, pues yo creo que ya no hay que hablar más del caso. El próximo programa hablaremos de algo más ameno, de algo más divertido para la lucha libre y no estemos hablando de esto. ¿Vale? Tiger Mask. Y la próxima semana hablaremos ya del final de la serie de Tiger Mask, que les digo, es una gran serie, esta nueva serie que salió en 2015, que se llama Tiger Mask W. Véanla, no hay desperdicio en la serie. Salen muchos luchadores importantes en Japón. Sale, pues obviamente, la facción ingobernable que estaba en el Consejo Mundial, que se fue a Japón, y es tremendamente importante y es tremendamente divertida. Así que véanla. Y seguiremos hablando de estas cuestiones de cultura de lucha libre, de luchadores y de cuestiones de lucha. Entonces, pues si no hay más en el ring, si no hay más combatientes, señoras y señores, se han dado las 3 palmadas en el ring y Doctor Aullido ha terminado esta lucha. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Bueno. ¿Y quién es más fuerte? ¿Tú o yo?